Deep Diving. Antes de intentar cambiar el mundo, ¿no deberíamos primero comprender cómo pensamos? Hay una tendencia profundamente arraigada en nosotros: actuar antes de comprender. Ante las crisis, ya sean personales o globales, surge inmediatamente el impulso de hacer algo. Resolver, corregir, intervenir. Sin embargo, rara vez nos detenemos a investigar la naturaleza del problema. Y es precisamente ahí donde comienza la distorsión. Ideas, opiniones, sistemas. Todo eso parece ofrecer respuestas. Pero esas respuestas entran en conflicto entre sí. Una ideología se opone a otra. Una creencia contradice a otra creencia. Y en ese choque constante, el problema no se resuelve. Solo cambia de forma. Esto sugiere algo esencial. Las ideas no transforman profundamente la realidad. La transformación real no nace de teorías, sino de la comprensión directa de lo que es. Y comprender lo que es exige una cualidad de atención que no esté condicionada por preferencias, creencias o prejuicios. Pero esto es extremadamente difícil, porque estamos habituados a mirar a través de filtros. Filtros culturales, religiosos, personales. Cada uno de nosotros lleva una estructura de interpretación que interfiere en la percepción. Y sin darnos cuenta, reaccionamos al problema basándonos en esos condicionamientos. Así, nuestra acción nunca es realmente nueva. Siempre es una continuación del pasado. Si queremos actuar de manera diferente, necesitamos comenzar desde otro punto. No con la acción, sino con la comprensión. Y la comprensión comienza con una pregunta fundamental. ¿Cómo pensamos? No qué pensamos, sino el proceso del pensamiento. Porque el contenido del pensamiento puede variar, pero el mecanismo detrás de él permanece igual. Y es ese mecanismo el que genera conflicto. Pensar correctamente no significa tener respuestas correctas. Significa tener una mente capaz de observar sin distorsión. Una mente que no está atrapada en fórmulas, autoridades o repeticiones. Esto nos lleva inevitablemente al autoconocimiento. Sin conocerse a sí mismo, no hay base para pensar con claridad. Y sin claridad, cualquier acción será confusa, fragmentada, incompleta. El mundo que vemos, con sus conflictos, guerras y divisiones, es, en gran medida, un reflejo de esa confusión interna. El individuo no está separado del mundo. Esta afirmación puede parecer abstracta, pero tiene implicaciones profundas. Significa que los problemas globales no son independientes de los problemas individuales. La violencia, la competencia, la búsqueda de poder, todo eso comienza en el interior de cada persona. Por lo tanto, al intentar cambiar el mundo sin comprenderse a sí mismo, solo estamos posponiendo el problema. Esta responsabilidad es difícil de aceptar. Es más cómodo creer que los problemas son causados por líderes, sistemas o circunstancias externas. Pero al observar con honestidad, vemos que participamos activamente en esa estructura. Nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestros deseos, todo contribuye. Y eso incluye algo fundamental: la búsqueda de seguridad. Queremos seguridad en nuestras relaciones, en nuestras posesiones, en nuestras ideas. Y, para garantizar esa seguridad, creamos divisiones, fronteras, identidades, creencias. Cada división genera oposición. Y toda oposición lleva consigo el potencial de conflicto. Así, lo que comienza como una búsqueda de protección termina en confrontación. La guerra, en ese sentido, no es un evento aislado. Es la expresión ampliada de un patrón cotidiano. La misma agresividad que existe en las relaciones personales, la misma competencia, el mismo deseo de dominar, todo eso se manifiesta a mayor escala. Y ante esto, surge la pregunta: ¿es posible eliminar las causas de la guerra? No a través de sistemas u organizaciones, sino mediante la comprensión directa de esas causas en nosotros mismos. Aquí surge un punto crítico. Muchos creen que la solución está en organizar esfuerzos colectivos, movimientos, instituciones, ideologías, pero hay una paradoja en esto.
La propia organización puede convertirse en una forma de poder. Y el poder, a su vez, es una de las raíces del conflicto. Así, al intentar crear paz a través de la fuerza organizada, podemos estar reforzando aquello que deseamos eliminar. Esto no significa que la acción colectiva sea inútil, pero sugiere que, sin transformación interna, cualquier estructura externa tiende a reproducir los mismos patrones. Entonces, ¿qué queda? Un enfoque completamente diferente. No comenzar por el sistema, sino por el individuo. No por la acción inmediata, sino por la comprensión. No por la búsqueda de soluciones, sino por la investigación del problema. Esta investigación exige simplicidad. No en el sentido de simplificación, sino de claridad. Ver las cosas tal como son, sin distorsión, sin interpretación. Y eso solo es posible cuando hay atención. La atención aquí no es esfuerzo concentrado. No es tensión. Es una presencia continua, sin distracción. Una cualidad de observación que no elige, no rechaza, no distorsiona. En esa atención, el proceso de relación se vuelve visible, porque es en la relación, con personas, ideas, objetos, donde nos revelamos. Cada reacción, cada emoción, cada pensamiento revela algo sobre la estructura interna. Y al observar esas relaciones, comenzamos a comprendernos a nosotros mismos. Este proceso no es aislado. No se trata de retirarse del mundo, sino de involucrarse en él con conciencia. Porque no hay vida fuera de la relación. Y es dentro de la relación donde ocurre el descubrimiento. A medida que esta comprensión se profundiza, algo comienza a cambiar. No como resultado del esfuerzo, sino como consecuencia de ver con claridad. Quizá, entonces, la verdadera revolución no sea externa, sino interna. No un cambio de sistema, sino un cambio de percepción. Porque, mientras la mente esté atrapada en patrones antiguos, cualquier intento de cambio producirá más de lo mismo. Pero cuando hay claridad, cuando hay comprensión real de lo que es, la acción que surge de esa comprensión es completamente diferente. No es reactiva. No está condicionada. No está fragmentada. Y eso nos lleva de vuelta al punto inicial. Antes de actuar, es necesario verla. Antes de cambiar el mundo, es necesario comprender la mente que lo crea. Y quizá, esta sea la cuestión más urgente de todas. Es posible observarse a uno mismo con total honestidad, sin recurrir a ideas, sin buscar respuestas prefabricadas, sin huir de lo que es. Si no hay claridad en la forma en que pensamos, cualquier acción que realicemos estará inevitablemente distorsionada. Esta afirmación puede parecer simple, pero sus implicaciones son profundas. Porque, en la práctica, casi todas nuestras acciones nacen de un pensamiento condicionado. Pensamos a partir de recuerdos, experiencias, influencias culturales, creencias acumuladas, y, desde ese campo limitado, intentamos resolver problemas que requieren una visión total. Esto crea un desfase. Actuamos basándonos en el fragmento, intentando resolver el todo. Cuando el pensamiento está condicionado, no ve el problema tal como ese. Lo ve a través de interpretaciones. Y esas interpretaciones generan respuestas parciales. Cada respuesta resuelve un aspecto y crea otro. Así, entramos en un ciclo continuo de intento y error. Y este ciclo está sostenido por una creencia silenciosa. ¿Qué más pensamiento llevará a la solución? Pero, ¿es esto cierto? ¿O el propio pensamiento, tal como funciona actualmente, es parte del problema? Para investigar esto, es necesario observar el pensamiento en acción. No teóricamente, sino directamente. Ver cómo surge, cómo reacciona, cómo interpreta. Y, sobre todo, cómo se identifica con aquello que produce. El pensamiento no es neutro. Lleva consigo intereses, miedos, deseos. Y al operar, proyecta esos contenidos sobre la realidad. Así, no vemos lo que es. Vemos lo que pensamos sobre lo que es y. Esta diferencia es fundamental.
Cuando esta distorsión es percibida, surge una nueva posibilidad. No la de corregir el pensamiento, sino la de comprender sus límites. Y comprender los límites del pensamiento es el inicio de un cambio cualitativo. Porque al reconocer que el pensamiento no puede resolver ciertos tipos de problema, la mente deja de depender exclusivamente de él. Esto no significa rechazar el pensamiento. Significa colocarlo en su lugar adecuado. El pensamiento es extremadamente útil en el ámbito técnico, práctico, funcional. Organiza, calcula, planifica. Pero cuando invade el ámbito psicológico, cuando intenta resolver conflictos internos, definir identidad, buscar seguridad emocional, crea más problemas de los que resuelve, porque opera a través del tiempo. Y muchos de los conflictos psicológicos no pertenecen al tiempo. Son sostenidos por la repetición del pasado. Así, usar el pensamiento para resolver estos conflictos es como intentar apagar fuego con combustible. Ante esto, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible observar sin que el pensamiento interfiera? No eliminar el pensamiento, sino percibir cuando no es necesario. Esta percepción exige atención, pero no una atención forzada, una atención natural, que surge cuando hay un interés genuino en comprender. Cuando hay esta atención, ocurre algo curioso. El pensamiento se desacelera. No porque haya sido controlado, sino porque no está siendo constantemente alimentado. No encuentra resistencia ni incentivo. Simplemente pierde impulso. Y en los intervalos entre pensamientos, hay silencio. Este silencio no es ausencia de actividad, sino ausencia de conflicto. Es en ese silencio donde la mente comienza a percibir de forma diferente. Sin proyección, sin interpretación, sin distorsión. Y esta percepción directa tiene una cualidad de inteligencia que el pensamiento no posee. Una inteligencia que no es acumulativa, que no depende de conocimiento previo. Esta inteligencia actúa de forma inmediata. Ante un problema, no analiza durante largo tiempo. Y al ver, hay acción. No una acción pensada, sino una respuesta adecuada a lo que está presente. Esta acción no crea conflicto, porque no nace de la división. Es completa. Esto redefine completamente la relación entre pensamiento y acción. Normalmente, pensamos primero y luego actuamos. Aquí, la acción nace de la percepción, no del pensamiento. El pensamiento puede acompañar, pero no lideran. Y esto solo es posible cuando la mente no está atrapada en patrones. Cuando no está buscando seguridad en ideas. Cuando no está intentando convertirse en algo. Pero esto exige una ruptura. No gradual, no progresiva. Una ruptura con la dependencia psicológica del pensamiento. Y esta ruptura no puede ser forzada. Ocurre cuando vemos claramente la limitación del pensamiento. Quizá este sea el punto más difícil, porque la mente confía en el pensamiento. Se ha construido a través de él. Su identidad, su historia, sus referencias, todo está ligado al pensamiento. Ver que no es suficiente puede generar inseguridad, pero esa inseguridad es necesaria, porque es ella la que abre espacio para algo nuevo. Y ese nuevo no puede ser definido. No es una versión mejorada de lo antiguo. No es un estado a alcanzar. Es algo que surge cuando lo antiguo deja de dominar. Cuando el pensamiento deja de ocupar todo el campo de la conciencia. Y entonces, la acción deja de ser un esfuerzo. Deja de ser un intento de corregir el pasado. Y se convierte en una expresión directa de la comprensión. Sin conflicto. Sin división. Sin continuidad del error. Y esto nos lleva a una conclusión que no es exactamente una conclusión, sino una apertura. No es el pensamiento el que debe liderar la acción, sino la percepción libre del pensamiento. Y la pregunta que permanece es simple, pero exige profundidad. ¿Es posible vivir así, observando sin distorsión, actuando sin depender del pensamiento, sin recurrir a patrones antiguos?
Si la percepción puede existir sin la interferencia constante del pensamiento, entonces toda la estructura de la vida cambia de eje. Normalmente, vivimos a partir de un centro psicológico, un yo, construido por recuerdos, experiencias, identificaciones. Ese centro interpreta todo, reacciona a todo, busca constantemente afirmarse o protegerse. Es el punto de referencia de casi todas nuestras acciones. Pero ese centro no es fijo. Es un movimiento, un proceso continuo de pensamiento que se identifica con lo que produce. Cuando esto se ve con claridad, algo comienza a deshacerse. No porque intentemos eliminar el yo, sino porque percibimos su naturaleza. Y al ver que es construido, que no tiene una sustancia independiente, su autoridad disminuye. Sigue existiendo como función práctica, nombre, memoria, identidad social, pero deja de dominar la experiencia, y esto tiene un impacto profundo. Sin ese centro psicológico operando como referencia constante, la percepción se vuelve directa. Ya no hay un observador separado de lo observado. Esa división, que parecía tan natural, se revela como artificial. Y, cuando desaparece, el conflicto que de ella nace también se disuelve, porque todo conflicto requiere dualidad. Esta ausencia de división no es algo místico. Es una realidad que puede percibirse en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando hay una reacción emocional, ira, miedo, celos, normalmente hay un observador que intenta controlar, justificar o rechazar esa reacción. Pero ese observador es parte del mismo movimiento. No está separado. Cuando esto se ve, el intento de control pierde sentido. Y la emoción puede ser observada directamente, sin interferencia. En este tipo de observación, la emoción no se prolonga. Surge, es percibida y se disuelve. No deja residuos psicológicos. No se transforma en una memoria cargada, porque no hubo identificación. Este proceso altera profundamente la relación con el tiempo. El tiempo psicológico, basado en pasado y futuro, pierde su fuerza. La mente no está constantemente reviviendo experiencias ni anticipando escenarios. Está presente. Y esta presencia no es un estado cultivado. Es una consecuencia natural de la ausencia de conflicto. Cuando no hay conflicto, hay energía disponible. Energía que antes estaba fragmentada en resistencia, miedo, deseo. Esta energía no está dirigida. No se utiliza para alcanzar objetivos psicológicos. Está libre. Y en esa libertad, la mente se vuelve extremadamente sensible. Sensible en el sentido de percibir con profundidad, sin distorsión, sin filtro. Esta sensibilidad no es fragilidad, es claridad. Es en este punto donde surge una cualidad de inteligencia completamente diferente, no basada en conocimiento acumulado, sino en percepción inmediata. Esta inteligencia no depende de autoridad, no sigue métodos, no busca resultados, actúa directamente, en el instante. Y esta actuación no es fragmentada, no crea conflicto porque no nace de la división. Es una acción que responde al todo, no a partes aisladas. Y por eso, es adecuada, precisa. Esto puede parecer abstracto, pero se manifiesta de forma concreta. En las relaciones, por ejemplo, cuando no hay un centro que busque afirmarse, no hay necesidad de dominar, de convencer, de proteger una imagen. La relación deja de ser un campo de conflicto. Se convierte en un espacio de encuentro. Y en ese espacio ocurre algo raro. Hay escucha real. No una escucha filtrada por opiniones o juicios, sino una escucha directa. Y esa escucha transforma la calidad de la comunicación. Del mismo modo, la acción en el mundo cambia. Ya no está motivada por ambición, miedo o comparación, sino por una comprensión de lo que es necesario. Y esa comprensión no es ideológica, es práctica, directa.
Quizá esto sea lo que puede llamarse orden. No un orden impuesto, sino un orden que surge naturalmente cuando no hay desorden interno. Y ese orden no necesita ser mantenido. Es. Y entonces, la vida deja de ser una secuencia de conflictos que deben resolverse. Se convierte en un movimiento de percepción continua. Sin centro, sin esfuerzo, sin dirección predefinida. Y en ese movimiento hay una cualidad que no puede ser nombrada con precisión, pero que se manifiesta como silencio, como espacio, como una forma de inteligencia que no pertenece al pensamiento. Quizás sea eso lo que, en diferentes tradiciones, ha sido llamado verdad, o realidad, o incluso algo que nunca podrá ser capturado por palabras. Y así, sin método, sin sistema, sin búsqueda, la mente encuentra algo que no estaba buscando, no porque lo haya encontrado, sino porque dejó de impedirlo. Lo que escuchaste aquí no termina aquí, continúa, en la forma en que observas lo que viene después. Suscríbete al canal y sigue este viaje. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. ¿El hombre es solo su cerebro? ¿O existe algo más operando silenciosamente? La pregunta parece simple, pero exige un tipo de investigación que pocos realmente realizan. No basta creer en lo que dijeron maestros, filósofos o tradiciones. Aceptar no es descubrir. Repetir no es comprender. Para investigar de verdad hay un solo instrumento disponible, la propia mente. Y esa mente, siendo también el cerebro en funcionamiento, necesita ser profundamente comprendida para que cualquier percepción verdadera sea posible. Si la mente está condicionada, distorsionada o limitada, todo lo que perciba será igualmente limitado. Una mente confusa no puede ver con claridad. Una mente condicionada no puede tocar lo que es libre. Por eso, la cuestión central no es qué pensar, sino cómo opera la mente. Solo al observar sus propios movimientos, sus miedos, sus hábitos, sus reacciones, surge la posibilidad de percibir algo más allá de ella misma. Sin embargo, hay un obstáculo fundamental. La mente acumula conocimiento, experiencias y memorias, y pasa a interpretar todo a través de ese acúmulo. Eso crea distorsión. El conocimiento, que debería servir como herramienta práctica, se convierte en un filtro que impide la percepción directa. Así, paradójicamente, para ver con claridad, la mente necesita estar libre del peso de su propio conocimiento psicológico. Esa libertad no es ignorancia, sino inocencia. Una mente que ya ha experimentado, pero no está atrapada en lo que ha experimentado. Una mente que observa sin proyectar. Solo en ese estado puede surgir una percepción no contaminada, algo que no pertenece al pasado. Esta misma dinámica puede observarse en cuestiones aparentemente simples, como la diferencia entre necesidad y avidez. La necesidad es directa, funcional, objetiva. El cuerpo necesita alimento, refugio, vestimenta. La mente necesita ciertas habilidades para operar en el mundo. Todo eso es claro y no exige conflicto. Pero en algún punto, la necesidad se transforma en avidez. Y cuando eso ocurre, surge la confusión. La mente empieza a justificar, racionalizar y filosofar. Lo que antes era simple se vuelve complejo. Lo que antes era suficiente pasa a parecer insuficiente. La avidez no nace de la necesidad, sino de la identificación. La mente comienza a usar objetos, conocimiento y relaciones como medios de autopromoción. Lo que era funcional se vuelve psicológico. Y en ese proceso, se pierde la claridad. Curiosamente, la mente sabe cuándo está siendo excesiva. Existe una percepción sutil que indica cuándo algo supera lo necesario. Sin embargo, esa percepción
suele ser ignorada, porque la avidez trae placer. Y la mente, al experimentar ese placer, pasa a defenderlo. Este mismo mecanismo explica por qué mantenemos hábitos que sabemos que son perjudiciales. No es falta de información, es falta de percepción directa. Si viéramos con total claridad el daño de ciertos comportamientos, los abandonaríamos inmediatamente. Pero la mente evita mirar profundamente, porque hay un apego al placer implicado. Esta evasión no se limita a los hábitos. Se manifiesta en toda la estructura de la vida moderna. El ser humano, rodeado de distracciones, rara vez permanece en silencio consigo mismo. Siempre que surge un espacio vacío, es rápidamente llenado por estímulos. Libros, conversaciones, entretenimiento, religión, trabajo. Todo puede convertirse en una forma de escape. No necesariamente porque sean problemáticos en sí mismos, sino porque se usan para evitar algo más profundo. Ese algo es la soledad. La soledad no es simplemente estar sin compañía. Es un estado interno de vacío, de desconexión, de ausencia de significado. Y ese estado es profundamente incómodo. Por eso, la mente corre incesantemente en busca de distracción. Pero hay una diferencia esencial entre soledad y estar solo. La soledad es sufrimiento. Estar solo es libertad. La soledad es dependencia emocional no resuelta. Estar solo es independencia psicológica. Para llegar a ese estado de estar solo, es necesario atravesar la soledad, no huir de ella. Eso exige una atención intensa, sin distracción. Observar el vacío sin intentar llenarlo. Sentir la incomodidad sin escapar. Ese enfrentamiento transforma la relación con la propia mente. Lo que antes era miedo se convierte en comprensión. Y de esa comprensión surge una cualidad completamente distinta de conciencia. Cuando la mente deja de huir, comienza a percibir con profundidad. Ese percibir no es solo sensorial, sino psicológico. No se trata solo de ver un árbol o escuchar un sonido, sino de observar las propias reacciones a esas experiencias. La mente compara, juzga, evalúa constantemente. Y ese movimiento continuo impide la percepción directa. Cuando hay juicio, no hay claridad. Cuando hay comparación, no hay atención plena. La verdadera percepción surge cuando la mente observa sin interferir, sin nombrar, sin clasificar, sin concluir. En ese estado, la mente se vuelve naturalmente silenciosa, no por disciplina, sino por comprensión. Esta quietud no es pasividad. Al contrario, es un estado de intensa vigilancia. La mente está completamente despierta, pero no está reaccionando mecánicamente. Está observando. Y al profundizar aún más esa observación, surge una percepción radical. No hay separación entre el observador y lo observado. Quien percibe es parte de lo que está siendo percibido. Esta disolución de la dualidad cambia completamente la forma en que se experimenta la realidad. La sensibilidad está íntimamente ligada a este estado. Ser sensible no es solo reaccionar emocionalmente, sino estar profundamente atento. Es percibir matices, sutilezas, movimientos internos y externos. Una mente insensible es aquella que actúa mecánicamente, que no observa el impacto de sus acciones, que no percibe el dolor que causa. Esa insensibilidad se manifiesta en pequeños gestos, en actitudes cotidianas, en formas sutiles de agresión. Por otro lado, la sensibilidad amplía la percepción. Vuelve la mente más refinada, más penetrante. Pero también trae un desafío. Quien es sensible siente más profundamente. Y, por lo tanto, puede sufrir más. Sin embargo, ese sufrimiento no es un problema a evitar, sino una puerta hacia la comprensión. Cuando se comprende, se transforma. Y de esa transformación surge una capacidad de percibir la vida con una profundidad que no está disponible para la mente insensible. Tal vez la cuestión más perturbadora sea esta. ¿Por qué sentimos placer en el sufrimiento ajeno? ¿Por qué reímos cuando alguien cae? Este impulso revela algo fundamental sobre la mente humana. Existe una forma sutil de placer en la comparación, en la superioridad, en la caída del otro. Esto está ligado a la inseguridad, a la necesidad de afirmación,
a la falta de comprensión de uno mismo. Y esta tendencia, cuando no es observada, se convierte en parte de la personalidad. Pero al ser observada con claridad, sin justificación, comienza a perder fuerza. No porque sea reprimida, sino porque es comprendida. Esa comprensión exige honestidad. No una honestidad moral, sino una honestidad de observación. Ver lo que es, sin distorsionar, sin negar, sin embellecer. Y tal vez sea exactamente aquí donde comienza algo verdaderamente transformador. No en la búsqueda de ideales, ni en el intento de convertirse en algo, sino en la capacidad de ver con claridad lo que ya está presente. Porque es en ese ver directo, sin escape, donde la mente puede finalmente liberarse de sus propias construcciones. ¿Qué significa realmente estar solo, sin ninguna forma de distracción o escape? No como idea, sino como experiencia directa, inmediata. La mayoría de las personas evita esta condición casi instintivamente. Siempre que surge un momento de silencio, algo se activa. Una conversación, un sonido, una pantalla, un pensamiento. Existe un movimiento continuo de alejamiento de uno mismo, como si hubiera algo interno que no debe encontrarse. Este movimiento no es casual. Revela una estructura profunda de la mente, construida a lo largo del tiempo. La mente se acostumbra a operar en estímulo constante, y cuando ese estímulo cesa, emerge un estado que no reconoce como cómodo. Surge el aburrimiento, la inquietud, y más profundamente la soledad. Pero el aburrimiento no es la causa. Es solo la superficie. Al investigarlo, se percibe que encubre algo más esencial, una sensación de vacío, de ausencia de contenido interno significativo. Y es exactamente ese vacío el que la mente intenta evitar a cualquier costo. Por eso, la sociedad se estructura en torno a la distracción, no solo como entretenimiento, sino como necesidad psicológica. El consumo constante de estímulos, ya sean culturales, tecnológicos o incluso religiosos, se convierte en un mecanismo colectivo de escape. La religión, en este contexto, a menudo deja de ser investigación y pasa a ser consuelo, una forma sofisticada de evitar el encuentro con uno mismo. Cuando una persona finalmente se encuentra sin distracciones, algo interesante sucede. La mente comienza a agitarse. Surgen pensamientos con intensidad, memorias, preocupaciones, fantasías. Es como si todo el contenido reprimido o ignorado empezara a emerger. Este momento es crucial, porque aquí es donde normalmente ocurre la fuga. El impulso de escapar es inmediato. Pero si, en lugar de huir, hay observación, algo distinto puede suceder. Observar no significa controlar ni analizar en sentido intelectual. Significa acompañar el movimiento de la mente sin interferencia. Ver cómo un pensamiento lleva a otro. Cómo una emoción surge y se transforma. Cómo la mente busca constantemente algo a lo que aferrarse. En este proceso, la soledad comienza a revelar su verdadera naturaleza. No es solo ausencia de compañía. Es la percepción de que, psicológicamente, la mente está aislada, que todas sus relaciones son, en gran parte, proyecciones de sus propias necesidades. Esta percepción puede ser profundamente incómoda, porque desmonta la imagen que la persona tiene de sí misma y de sus relaciones. Pero también es liberadora, porque al ver esto con claridad, sin resistencia, comienza a surgir una nueva cualidad de relación, no basada en la necesidad, sino en la comprensión. Es en este punto donde se vuelve posible distinguir entre soledad y estar solo. La soledad es un estado de carencia, de dependencia, de búsqueda de llenado. Estar solo es un estado de plenitud, donde no hay necesidad de huir. Estar solo no significa aislamiento físico ni rechazo de las relaciones. Significa libertad interna. Significa que la mente no depende psicológicamente de estímulos externos para sentirse completa. Esta libertad no se conquista por esfuerzo o disciplina. Surge naturalmente cuando la soledad es comprendida en profundidad, cuando ya no hay resistencia ni intento de escapar. Y solo en ese estado, la mente se vuelve verdaderamente creativa.
porque ya no está atrapada en el pasado, ni condicionada por expectativas futuras. Está disponible para lo nuevo. Esta disponibilidad también se manifiesta en la forma en que la mente percibe el mundo. La percepción deja de ser superficial y pasa a ser profunda. No solo en el sentido sensorial, sino psicológico. La mente comienza a observar no solo lo que ocurre fuera, sino cómo reacciona a lo que ocurre. Observa sus juicios, sus comparaciones, sus conclusiones automáticas. Y al observar esos movimientos, empieza a comprenderlos. Esta comprensión no es acumulativa. No es conocimiento en el sentido tradicional. Es una percepción directa, instantánea. Y esa percepción tiene un efecto transformador. Porque al ver claramente un patrón de pensamiento, éste pierde su fuerza. No por represión, sino por ausencia de continuidad. La mente deja de alimentarlo. En ese estado, la mente se vuelve silenciosa. No porque haya sido entrenada para ello, sino porque comprendió el movimiento del ruido. Y al comprender, el ruido cesa. Este silencio no es vacío en el sentido negativo. Es un espacio de atención plena. Un estado en el que la mente está completamente despierta, pero no está ocupada. La sensibilidad nace de este silencio. No como algo cultivado, sino como consecuencia natural. La mente se vuelve más atenta, más abierta, más receptiva. Esta sensibilidad se expresa en cosas pequeñas. En la forma de mirar a un árbol, de escuchar a una persona, de percibir un gesto. No hay prisa ni distracción. Hay presencia. Pero esta misma sensibilidad también revela aspectos difíciles. Muestra el dolor, el sufrimiento, la violencia, tanto externa como interna. Y eso puede ser intenso. Sin embargo, huir de esa intensidad es regresar al ciclo de la distracción. Permanecer con ella, observarla, comprenderla, es lo que permite la transformación. Existe todavía una dimensión más sutil de esta investigación. La relación entre el observador y lo observado. Normalmente, la mente opera a partir de una división. Existe el yo, que observa, y el objeto que es observado. Pero al observar profundamente, se percibe que esta división es ilusoria. El observador está compuesto por los mismos contenidos que está observando. Es parte del proceso. Esta percepción disuelve la separación. Y cuando no hay separación, no hay conflicto. Porque el conflicto nace de la división. Sin esta división, la mente entra en un estado de unidad. Y en ese estado, la percepción es total. No fragmentada, no parcial. Esta totalidad no puede ser buscada. Cualquier intento de alcanzarla sigue siendo movimiento de la mente condicionada. Solo puede surgir cuando hay comprensión completa del funcionamiento de la mente. Y esta comprensión no es un objetivo final. Es un proceso continuo, vivo, en constante movimiento. ¿Por qué? Frente a algo que claramente percibimos como perjudicial, la mente insiste en mantener ese comportamiento. Esta contradicción revela una división interna que rara vez se investiga con profundidad. Por un lado, hay un reconocimiento intelectual del daño. Por otro, hay un apego silencioso al placer que ese mismo comportamiento proporciona. La mente sabe, pero no ve. Y esta diferencia es crucial. Saber es un proceso superficial, basado en información. Ver es un acto directo, sin intermediarios. Cuando la mente realmente ve algo como perjudicial, la acción es inmediata. No hay conflicto, no hay decisión. Hay simplemente abandono. Pero la mayoría de las veces, lo que existe es solo conocimiento. Y el conocimiento no transforma, solo informa. La transformación solo ocurre cuando hay percepción directa, cuando la mente entra en contacto con el hecho sin distorsión. Esta falta de percepción está ligada al placer. La mente se aferra a la sensación, aun sabiendo sus consecuencias. Ese apego crea resistencia a la claridad. Y así, la mente evita mirar profundamente. Este mecanismo no se limita a hábitos individuales. Se extiende a patrones más amplios, como la ambición, la envidia y la violencia. La mente puede condenar estas cualidades a nivel ideológico, pero sigue sosteniéndolas a nivel práctico. Surge entonces una división entre el ideal y lo real.
Y esta división genera conflicto. La mente crea imágenes de lo que debería ser, no violenta, generosa, equilibrada, mientras sigue operando a partir de impulsos opuestos. Esta dualidad es profundamente desgastante, porque exige un esfuerzo constante para mantener una imagen que no corresponde a la realidad interna, y ese esfuerzo impide la comprensión. El problema no está en la existencia de estos impulsos, sino en la forma en que la mente se relaciona con ellos. Al condenarlos o justificarlos, evita observarlos. Y sin observación, no hay comprensión. La observación exige una cualidad de atención que no es común. Una atención sin elección, sin preferencia. Observar la envidia sin intentar eliminarla. Observar la ambición sin justificarla. Solo verá al morante que no se quedará de palmasigada. Este tipo de observación revela la naturaleza de estos impulsos. Muestra cómo surgen, cómo se alimentan, cómo se perpetúan. Y al ver ese movimiento, algo empieza a cambiar. No es un cambio provocado por la voluntad, sino por la comprensión. La mente, al entender profundamente el funcionamiento de un patrón, deja de sostenerlo. No por esfuerzo, sino por claridad. Sin embargo, la mente rara vez permanece en ese estado de observación. Tiende a escapar. Y una de las formas más comunes de escape es la idealización. Cuando la mente crea un ideal, como la no violencia, el desapego, la pureza, se aleja de lo que realmente está ocurriendo. En lugar de observar la violencia presente, pasa a perseguir la idea de no violencia. Este movimiento es sutil, pero significativo, porque mantiene a la mente en el campo del pensamiento, alejada de la realidad directa. Y en ese campo, todo puede ser manipulado, reinterpretado, distorsionado. La mente puede hablar largamente sobre la no violencia, escribir libros, crear teorías. Pero si no comprende la violencia en sí, todo eso es solo discurso. Y el discurso, por más elaborado que sea, no transforma. Esta tendencia a huir también se manifiesta en la forma en que tratamos el sufrimiento. En vez de comprenderlo, buscamos explicaciones, justificaciones, soluciones rápidas. Pero el sufrimiento no es un problema que deba resolverse. Es un fenómeno que debe comprenderse. Y esa comprensión solo es posible cuando la mente permanece con él, sin intentar alterarlo. Eso exige un coraje poco común, porque implica renunciar a todas las formas de escape. Implica enfrentar la incomodidad sin protección, pero es en ese enfrentamiento donde surge una nueva cualidad de percepción. Una percepción que no está basada en el pensamiento, sino en la atención directa. La educación, en este contexto, asume un papel fundamental, no como transmisión de conocimiento, sino como desarrollo de la capacidad de observar. Una educación que solo acumula información refuerza el condicionamiento. Prepara al individuo para ajustarse al sistema, no para comprenderlo. Pero una educación verdadera va más allá de eso. Incentiva la investigación, el cuestionamiento, la percepción. No ofrece respuestas listas, sino que estimula el descubrimiento. Y ese descubrimiento no es externo, es interno. Es la comprensión del propio funcionamiento de la mente. Este enfoque también transforma la relación con lo que se considera práctico. Muchas veces, lo que se llama práctico está ligado a la adaptación al sistema existente. Competir, acumular, alcanzar. Pero si el sistema en sí está basado en el conflicto, esa adaptación no resuelve el problema, solo lo perpetúa. Lo que es verdaderamente práctico es aquello que elimina el conflicto en la raíz. Y eso solo puede ocurrir cuando hay comprensión de los mecanismos internos que generan ese conflicto. El amor, en este sentido, no es una idea abstracta, es una acción concreta. Una forma de relación que no está basada en interés, comparación o necesidad. Y esta forma de relación tiene implicaciones profundas en la estructura de la sociedad. Pero para que esto se vuelva real, es necesario un tipo de dedicación que va más allá de lo convencional. No una dedicación motivada por recompensa, sino una entrega completa al proceso de comprender. Esto se aplica especialmente a la educación. Enseñar
no es solo transmitir contenido. Es participar en el proceso de descubrimiento. Es crear un entorno donde la investigación sea posible. Y eso exige integridad, porque no es posible incentivar la comprensión si no hay comprensión. Tal vez la cuestión más radical sea esta: ¿qué estamos haciendo realmente con nuestras vidas? ¿Estamos viviendo o solo reaccionando? ¿Estamos comprendiendo o solo acumulando? Estas preguntas no tienen respuestas listas, y cualquier intento de responderlas rápidamente tiende a ser superficial. Pero al mantenerlas vivas, sin prisa, sin conclusión, algo comienza a revelarse. No como respuesta, sino como percepción. Y es en esta percepción donde puede surgir una forma de vivir que no está basada en la fuga, el conflicto o la repetición. Una forma de vivir que nace de la comprensión directa de lo que es. No todo aquí fue hecho para ser entendido. Algunas partes fueron hechas para resonar. Y ese eco continúa. Suscríbete al canal y sigue profundizando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí. Deep diving. ¿Cuál es, al final, el verdadero papel de la disciplina en la educación? Esta pregunta, a primera vista simple, contiene una ruptura profunda con todo aquello que consideramos natural en el proceso educativo. Cuando se habla de disciplina, generalmente se imagina orden, control y funcionamiento eficiente. Sin embargo, al examinarla con atención, percibimos que la disciplina, tal como se aplica normalmente, está asociada a la imposición, a la conformidad y al miedo. Cuando un educador disciplina, ¿qué ocurre realmente? Existe una fuerza, muchas veces sutil, que conduce al individuo a ajustarse a un molde. Este molde implica imitación y inevitablemente genera temor. Aunque sea suave, sigue siendo compulsión. Y donde hay compulsión, difícilmente hay comprensión. Pero entonces surge la objeción inmediata. ¿Cómo puede funcionar una escuela sin disciplina? La respuesta revela algo aún más inquietante. Tal vez el problema no esté en la ausencia de disciplina, sino en el propio modelo de escuela. Las grandes instituciones educativas a menudo dejan de ser espacios de aprendizaje real para convertirse en estructuras organizadas en torno a intereses administrativos, económicos o políticos. Cuando se observa la relación entre padres e hijos, la cuestión se vuelve aún más evidente. Si hay amor genuino, también hay observación, cuidado e interés por comprender. Comprender los impulsos, las influencias y los motivos detrás de las acciones. Esto exige atención, sensibilidad y responsabilidad. Sin embargo, en la práctica, lo que ocurre es diferente. La disciplina pasa a ser un atajo, un mecanismo rápido para lidiar con dificultades. Y en este proceso se crea resistencia. Esta resistencia no genera inteligencia, ni afecto, ni comprensión. Por el contrario, levanta barreras. La disciplina excluye. La comprensión incluye. La comprensión nace de la investigación. Surge cuando hay interés verdadero, cuando hay cuestionamiento y escucha. Pero esto requiere tiempo, energía y, sobre todo, presencia. Y es precisamente esto lo que parece faltar. Vivimos en una realidad donde hay tiempo para distracciones, entretenimientos y actividades secundarias, pero no hay tiempo para observar profundamente a un niño. Este hecho, aunque incómodo, es central. No se trata de retórica, sino de un diagnóstico directo de la condición humana. Y así, se delega la responsabilidad a la escuela. Pero el profesor, a su vez, también está inserto en un sistema. Actúa dentro de una estructura que prioriza el funcionamiento, no la comprensión. El resultado es un ciclo continuo donde nadie, de hecho, asume la responsabilidad integral por el desarrollo humano. Este escenario revela algo aún más profundo, una superficialidad generalizada.
Existe una tendencia a mantener las apariencias, a cuidar la cortina, mientras se evita mirar lo que hay detrás de ella. Cuando se observa más atentamente, se vuelve evidente que no se trata de un problema aislado. Hay una crisis más amplia, una especie de colapso estructural, y ante esto surgen intentos de reforma, ajustes superficiales, pequeños remiendos. ¿Pero son suficientes las reformas cuando la base está comprometida? Si una estructura está en ruinas, no es posible restaurarla solo con ajustes externos. Es necesario abandonar el modelo y comenzar de nuevo. Esto implica nuevos valores, nuevos enfoques y principalmente una nueva percepción. Sin embargo, aquellos que se benefician del sistema actual difícilmente reconocen esta necesidad. Permanecen ligados a los intereses que sostienen la estructura, ignorando las señales de degradación. Por otro lado, quienes perciben la profundidad de la crisis tienden hacia un cambio más radical. No en el sentido de rechazar el conocimiento técnico o práctico, sino de transformar la estructura interna. Verse a uno mismo con claridad. Reconocer contradicciones, ilusiones y condicionamientos. Este movimiento no es externo, es interno. Y es en este punto donde la cuestión de la acción se vuelve central. Toda la vida humana es un proceso de acción. Pensar es actuar. Sentir es actuar. Vivir es actuar. Y esta acción ocurre en diferentes niveles de la conciencia. Pero rara vez esta acción es comprendida en su totalidad. Normalmente vivimos en acciones fragmentadas, desconectadas, cada una buscando un resultado específico. Y es precisamente esta búsqueda de resultado la que crea tensión, frustración y conflicto. La estructura básica de este proceso es clara: acción, agente y resultado. Cuando hay un objetivo, surge el agente, el yo, que desea alcanzar algo. Este deseo genera movimiento, esfuerzo y dirección. Y este movimiento se llama voluntad. Pero esta voluntad está siempre ligada a un fin. Quiero ser algo. Quiero alcanzar algo. Quiero transformarme en algo diferente. Este movimiento constante de llegar a ser es el núcleo del conflicto. Porque siempre hay una distancia entre lo que se es y lo que se desea ser. Y esta distancia genera lucha. Una lucha continua, silenciosa o explícita, que atraviesa toda la existencia. El problema, entonces, no es la acción en sí. El problema es la acción orientada hacia un fin. ¿Existe una posibilidad diferente? ¿Puede haber acción sin objetivo? ¿Sin resultado? ¿Sin la necesidad de convertirse en algo? Esta es una cuestión fundamental, porque en el momento en que hay un objetivo, hay un agente. Y donde hay agente, hay conflicto. Hay comparación, esfuerzo, frustración y sufrimiento. Pero hay momentos en la experiencia humana en los que este patrón se disuelve. En estados de vivencia intensa, no hay separación entre quien experimenta y la experiencia. No hay un yo observando. Hay solo el vivir. El experimentar puro. Este estado es raro, pero no desconocido. Sin embargo, lo que ocurre es que poco después de ese momento, el pensamiento interviene. Nombra la experiencia. La registra. Y al hacerlo, recrea a la gente. Restablece el ciclo del llegar a ser. Así, la memoria sostiene la continuidad del conflicto. La cuestión central, por lo tanto, ¿es posible vivir sin este proceso de acumulación psicológica? ¿Sin transformar cada experiencia en referencia? ¿Sin convertir el vivir en un mecanismo de repetición? Cuando la experiencia es vivida completamente, sin nombrarla de inmediato, sin registro psicológico, hay un tipo de acción que no genera conflicto. Una acción sin agente. Una acción sin centro. Este tipo de acción no está dirigida. No está motivada por ganancia o huida. Es una acción que surge de la atención total. Y en esa atención no hay división. No hay quien observa y aquello que es observado. Hay solo el observar. Este estado no es una teoría. No es algo abstracto. Puede percibirse directamente cuando hay suficiente intensidad en la experiencia. Pero el hábito de la mente es siempre volver a lo conocido. Nombrar, clasificar, registrar. Y al hacerlo, recrea el ciclo del conflicto. Por lo tanto, comprender la acción no es un ejercicio intelectual. Es una observación directa de la propia vida.
ver cómo el deseo crea a la gente, ver cómo el agente sostiene el conflicto, y percibir, sin esfuerzo, la posibilidad de una acción libre de este movimiento. Si seguimos este movimiento con atención, comenzamos a percibir que el problema de la acción no está en lo que hacemos, sino en la estructura psicológica que sostiene el hacer. La mayor parte de nuestras acciones nace de un impulso, convertirse en algo. Este impulso puede parecer positivo, incluso necesario. Mejorar, evolucionar, alcanzar, conquistar. Sin embargo, detrás de esta dinámica aparentemente legítima, existe un mecanismo constante de insatisfacción. Soy esto, pero quiero ser aquello. Esta simple estructura crea una división interna. Y donde hay división, hay conflicto. La mente pasa a operar en una comparación continua. Lo que soy frente a lo que debería ser. Lo que tengo frente a lo que deseo. Este proceso no es ocasional. Constituye la base de la vida cotidiana. Está presente en las relaciones, en el trabajo, en las ambiciones, en las expectativas y, sobre todo, está profundamente arraigado en la forma en que fuimos educados. Desde temprano, somos condicionados a alcanzar resultados, a actuar con un objetivo en mente, a medir el valor a partir de logros. Este condicionamiento refuerza continuamente a la gente, al yo, que busca, que desea, que proyecta. Y así, la acción deja de ser un movimiento natural y pasa a ser un instrumento de realización personal. Pero esta realización nunca es completa, porque cada logro genera un nuevo objetivo. Cada resultado abre camino a otro. El movimiento del llegar a ser no tiene fin. Se alimenta de sí mismo. Y en este ciclo, el conflicto se vuelve inevitable. Es posible observar esto de forma directa en las relaciones humanas. Cuando nos relacionamos con alguien desde expectativas, estamos proyectando un resultado. Esperamos reconocimiento, atención, respuesta emocional. Y cuando ese resultado no se concreta, surge el conflicto. De la misma forma, en el entorno profesional, la acción orientada por metas y recompensas crea una tensión constante. El miedo al fracaso, la necesidad de superación, la comparación con los otros, todo esto refuerza a la gente y sostiene la lucha. Pero el punto esencial no está en eliminar la acción, ni en rechazar el mundo externo. El punto está en comprender la raíz de la acción. Mientras la acción nace del deseo de alcanzar un fin, inevitablemente crea división. Y esta división se manifiesta como sufrimiento. Entonces, la cuestión no es cómo actuar mejor, sino, ¿es posible actuar sin esta estructura de deseo? Esta pregunta exige una observación profunda. No se trata de adoptar un nuevo método, una nueva técnica o un nuevo ideal, porque cualquier ideal ya implica un objetivo y, por lo tanto, refuerza a la gente. Se trata de ver el proceso en funcionamiento. Ver, momento a momento, cómo el pensamiento proyecta resultados, cómo se forma el deseo, cómo la voluntad se organiza en torno a un fin. Esta observación no es análisis en el sentido tradicional, no es interpretación, es percepción directa. Y en esta percepción, algo comienza a transformarse, no por esfuerzo, no por disciplina, sino por la propia claridad de ver. Cuando hay claridad, la acción adquiere una cualidad diferente. No nace de la carencia, no busca completar algo, no está orientada hacia un futuro psicológico. Ocurre en el presente, como respuesta total a lo que es. En este estado, no hay separación entre acción y conciencia. La acción es completa en sí misma, y por eso no genera conflicto. Pero es importante observar un punto crucial. La mente tiende a transformar esta comprensión en objetivo. Al percibir la posibilidad de una acción sin conflicto, surge el deseo de alcanzar ese estado. Y en ese momento, el proceso antiguo regresa. El yo quiere experimentar nuevamente un estado sin yo. Esta contradicción es sutil, pero fundamental, porque revela cómo el pensamiento intenta capturar aquello que solo puede existir fuera de él. Por lo tanto, no se trata de buscar ese estado, ni de reproducirlo, sino de comprender el movimiento que impide su permanencia. Ese movimiento es el registro psicológico. Cada vez que una experiencia es nombrada y almacenada como referencia, pasa a formar parte de la memoria.
y esta memoria condiciona las acciones futuras. Así, la mente vive en el pasado, proyectando el futuro, y el presente se convierte apenas en un medio. Romper este ciclo no exige esfuerzo, sino atención. Atención al instante en que el pensamiento nombra. Atención al momento en que surge el deseo de continuidad. Atención al impulso de transformar lo vivido en experiencia acumulada. Esta atención no es control. No es resistencia. Es solo verá. Y cuando hay este ver, sin interferencia, ocurre algo singular. El proceso de registro psicológico pierde fuerza. La experiencia deja de ser apropiada por el yo, y el vivir se vuelve inmediato. En este estado, la acción no es fragmentada. No es contradictoria. No está orientada por un fin. Es una acción que no deja residuos. Y, por lo tanto, no genera continuidad de conflicto. Esto no significa ausencia de actividad. Al contrario, puede haber intensa acción, pero esta acción no está centrada en un agente psicológico. No nace del deseo de ser. No está atrapada en el tiempo psicológico. Es una acción libre, y esta libertad no es algo que deba ser conquistado. Está presente cuando el movimiento del llegar a ser es comprendido profundamente. No como concepto, sino como realidad observada. Y entonces, la pregunta inicial regresa bajo una nueva perspectiva. Si la disciplina está basada en control, conformidad e imposición, refuerza exactamente el mismo movimiento que genera conflicto en la acción. Fortalece a la gente. Sostiene el llegar a ser. Mantiene la estructura de comparación y miedo. En este sentido, la disciplina no resuelve el problema de la educación. Lo perpetúa. La verdadera educación, por lo tanto, no puede estar fundamentada en la disciplina, sino en la comprensión. Comprensión del individuo. Comprensión de la mente. Comprensión del propio proceso de vivir. Y esta comprensión no puede ser impuesta. Solo puede surgir en un ambiente de atención, libertad e investigación. Un ambiente donde no hay miedo, donde no hay comparación constante, donde no hay imposición de moldes. Pero esto exige una transformación que va más allá de las instituciones. Exige un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y esa es la cuestión central. Si avanzamos aún más en esta investigación, se vuelve inevitable confrontar un punto delicado: la responsabilidad. No la responsabilidad en el sentido social o moral, sino la responsabilidad directa por la forma en que vivimos, pensamos y actuamos. Porque, al observar todo este proceso, queda claro que el conflicto no es impuesto desde fuera. Nace dentro de cada uno de nosotros. Y mientras sigamos atribuyendo la causa al sistema, a la sociedad, a la educación o a las circunstancias, permaneceremos atrapados en el mismo patrón. El sistema es una extensión de la mente humana. Refleja ambición, miedo, competencia, inseguridad. Por lo tanto, intentar reformar el sistema sin comprender la mente que lo sostiene es perpetuar el problema bajo otra forma. Esta constatación puede parecer dura, pero es liberadora, porque desplaza el enfoque. En lugar de esperar cambios externos, la investigación regresa al punto esencial: el observador. ¿Quién es aquel que actúa? ¿Quién es aquel que desea cambiar? ¿Quién es aquel que busca la libertad? Esta pregunta no es filosófica en un sentido abstracto. Es profundamente práctica, porque al observar con atención, se percibe que el observador está constituido por la memoria, experiencias pasadas, conocimientos acumulados, registros emocionales. El yo es un conjunto de contenidos, y ese contenido está en constante movimiento, reaccionando, interpretando, proyectando. Así, el observador nunca es neutro. Siempre está condicionado. Y por lo tanto, todo lo que observa está distorsionado por ese condicionamiento. Esto nos conduce a una cuestión aún más fundamental. ¿Puede haber observación sin observador? ¿Puede haber percepción sin el filtro del pasado? Si toda observación está mediada por la memoria, entonces nunca vemos lo que es. Vemos solo lo que pensamos sobre lo que es, y eso crea una separación. Por un lado, el observador. Por otro, lo observado. Pero, ¿esta separación es real o es construida por el pensamiento? Cuando se observa con atención total,
sin nombrar, sin comparar, sin interpretar, esta división comienza a desaparecer. Ya no hay dos. No hay quien observa y aquello que es observado. Hay solo el observar. Y este estado de observar sin centro es profundamente transformador. Porque en él no hay conflicto. El conflicto existe cuando hay división. Cuando hay un yo intentando modificar, controlar o escapar de lo que es. Pero cuando hay solo observación, lo que es, se revela plenamente. Y en esa revelación hay una acción natural y no dirigida, no planificada, no basada en esfuerzo. Una acción que nace de la comprensión directa. Esto transforma completamente la relación con la vida. Las emociones dejan de ser problemas a resolver. La ira, el miedo, la envidia dejan de ser combatidos. Pasan a ser observados. Y, al ser observados sin resistencia, sin juicio, sin identificación, pierden su continuidad. Porque aquello que sostiene la emoción es el pensamiento. Es el nombre, la historia, la repetición. Sin eso, la emoción surge y se disuelve. Pero esto solo ocurre cuando hay atención completa, no parcial, no distraída, no condicionada por un objetivo. Y esta atención no puede ser cultivada, porque el cultivo implica tiempo, método y repetición. Y eso ya pertenece al campo del llegar a ser. La atención verdadera solo existe en el presente. O está o no está. Si llevamos esta comprensión de vuelta a la educación, vemos que todo se transforma. Educar no sería moldear. No sería preparar para un sistema. No sería condicionar para alcanzar resultados. Educar sería ayudar al individuo a comprenderse a sí mismo, a comprender sus pensamientos, sus emociones, sus condicionamientos, a observar sin miedo, a vivir sin comparación. Pero esto exige educadores que también estén en ese proceso, porque no se puede enseñar lo que no se vive. Y aquí está uno de los puntos más críticos. Queremos que los niños sean libres, pero vivimos presos. Queremos que sean inteligentes, pero operamos mecánicamente. Queremos que tengan amor, pero nuestras relaciones están basadas en el interés y la dependencia. Esta incoherencia es percibida, aunque no sea verbalmente, y genera confusión. Por lo tanto, la verdadera transformación en la educación no comienza con métodos. Comienza con el individuo, con la forma en que vive, observa y se relaciona. Y entonces, surge una cuestión inevitable. ¿Es posible vivir de esta manera en un mundo estructurado sobre la competencia, la comparación y la conquista? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, porque no se trata de adaptarse al mundo, ni de huir de él, sino de vivir en él con comprensión. La comprensión no aísla, no crea un refugio. Permite actuar con claridad dentro de la complejidad, sin ser absorbido por ella, sin ser moldeado por ella. Esto no significa ausencia de desafíos, pero sí ausencia de conflicto interno. Y esta ausencia de conflicto trae una cualidad completamente diferente de acción. Una acción que no está fragmentada, que no es contradictoria, que no genera sufrimiento innecesario. Y esta acción, por su propia naturaleza, es transformadora, no en un sentido ideológico, sino en un sentido real, porque altera la relación con todo, con el otro, con el trabajo, con la sociedad, con la propia vida. Por lo tanto, al retomar la cuestión inicial, vemos que se expande mucho más allá de la educación. El lugar de la disciplina no es solo una cuestión pedagógica, es una cuestión sobre cómo vivimos. Si vivimos basados en el control, el miedo y la conformidad, la disciplina será central. Si vivimos basados en la comprensión, la atención y la libertad, la disciplina se vuelve innecesaria. Y esta elección no es teórica. Ocurre en cada momento, en cada relación, en cada pensamiento, en cada acción. Y tal vez la verdadera pregunta no sea si la educación necesita disciplina, sino si estamos dispuestos a comprendernos a nosotros mismos. Algunas ideas no traen comodidad, pero traen claridad. Y eso cambia todo. Suscríbete al canal y sigue observando.
porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.